En síntesis, ocurrió que en vez de presentarse el indagado citado por segunda vez, el doctor Martín Gutiérrez, se presentaron dos abogadas y presentaron un escrito a su nombre pidiendo la clausura y archivo de todas las actuaciones. Y eso obliga a parar las actuaciones y pasar los considerandos a un tribunal de apelaciones. Ahora, para más detalle de lo que pasó hoy, me parece relevante, porque aparentemente así decir, bueno, pero acá todo se tranca, nunca se puede avanzar indagación ni justicia, no, sería una conclusión apresurada. Estamos en el mismo juzgado séptimo, penal séptimo, que era la titular, la jueza Mariana Mota, y tenía más de 50 causas, entre ellas esta, iniciada en 28 de octubre de 2011 por denuncias de tortura como delito de lesa humanidad, que la hice a mi nombre en 5 casos bajo el terrorismo de Estado, todas como represión, como periodista, dirigente de la Asociación de la Prensa y militante opositor a la dictadura. En diversas circunstancias, desde el asalto al lugar del trabajo en medio de la huelga general popular, de indagación sobre un archivo periodístico mío de 10 años, individual, pero yo era el jefe de la página jurídico policial del Popular y tenía todo el asunto de las torturas, la corrupción, el escuadrón de la muerte, el espionaje, toda una cantidad de temas de mucho compromiso que informaba acreditado ante la policía misma todos estos años, pero como encontraron el archivo en un lugar que no era mi casa, sino un apartamento que mi madre no había ocupado, se hicieron una gran película hasta que me presenté. Igual fueron casi 80 días incomunicados. Eso es un antecedente de denuncia, ¿verdad? Pero lo más grave es lo que ocurrió junto a más de 600 mujeres y hombres, opositores como yo a la dictadura, resistentes a la dictadura, de diversos ángulos, sindicales, estudiantes, profesores, trabajadores o periodistas como yo, que desde fines de octubre, comienzos de noviembre del 75 hasta el 77 fuimos llevados, secuestrados, capuchados, maniatados y torturados en diversos periodos para cada uno en el centro de acción del organismo coordinador de actividades antisubversivas, donde los más conocidos a la cabeza eran Nino Gabazo, el coronel, Pajarito Silveira, el Turco Arab, Cordero, que está ahora en Argentina, etcétera, etcétera. Todos ellos fueron denunciados, pero también el doctor Martín Gutiérrez, que lo conocía y lo deduje por varios testimonios, aunque no lo hubiera visto directamente, actuando en el centro operativo de tortura el Infierno 300 Carlos, que hace un año fuimos a reconocer con la justicia, y que ustedes descubrieron también estos detalles cuando los expusimos aquí mismo en la Asociación de la Prensa. Lo que ocurrió es que en esa causa, después que trasladaron a Mota, la juez subsiguiente, la actual, la titular, la subrogante, Beatriz Larrié, y la misma fiscal todo el tiempo, Ana María Telechea, continuaron los procedimientos y los criterios aplicados. Y en determinado momento, hace un año, la defensa, la misma defensa del coronel Pajarito Silveira, ya procesado, encarcelado, junto a los demás que hay en la cárcel de Domingo Arena, por delitos muy graves de desapariciones, de muertes. Él, que fue mencionado como torturador reiterado en esta causa de estos hechos, su abogada, que es Graciela Figueredo, que opera contratada por un programa especial del Centro Militar para sus miembros, socios, todos estos retirados, y que hay 3 actuando
diversas causas de ya procesados, condenados. Una de ellas es la hija del coronel Gavazo, que ha estado actuando en su defensa como otros casos. La otra es una hija de otro militar como Gavazo, acusado de la misma cosa y procesado, Arab, se llama Estela Arab. Ambas dos, Figueredo y Arab, fue la que presentaron un escrito hoy, en el momento que debía comparecer el indagado, el médico psiquiatra Martín Gutiérrez, pretendiendo el archivo, la clausura y archivo de los procedimientos, alegando, como en muchos otros casos, la prescripción del delito que se invoca, es decir, tortura o en otros casos desaparición. Entonces, este procedimiento legal obliga a la juez actuante a parar las actuaciones y pasarlas a consideración de otra instancia de alzada, lo que se llama un tribunal en lo penal, que hay 4. En este caso corresponde, ya tomó jurisdicción el tribunal de primer turno. Lo interesante del caso es que en la primera oportunidad que se hizo este trámite ante la juez Mota y en el momento que después venía Beatriz Larrieux, estaba esta apelación anterior presentada por Figueredo para el procesamiento en esta causa de el coronel Pajarito Silveira. Y ese tribunal de primer turno se pronunció en septiembre del año pasado, rechazando esta pretensión y confirmando todo lo actuado, primero por Mota y a continuación por Beatriz Larrieux, la actual titular, y siempre por la fiscal, con sus argumentos, encarando que no correspondía a la prescripción, y además hablando de la jurisprudencia pertinente de la Corte y de la Corte Interamericana y los delitos de lesa humanidad y todo lo demás. No se llegó al fondo de la cuestión, sino a esta alegación si era o no que había un plazo. Y el tribunal dijo que ese plazo de prescripción no corría, que debía continuar la causa. Eso volvió al juzgado de septiembre y en octubre el juez y fiscal miraron, repasaron el expediente y dijeron, bueno, lo que está pendiente en primer término, después de haber citado también al coronel, al retirado Nino Gavazo, y que no había comparecido porque se alegó que estaba internado en el hospital militar con tratamiento, también citar al médico psiquiatra doctor Martín Gutiérrez. Y es aquí que la juez determina el 5 de diciembre como citación, y también nosotros, los denunciantes, agregamos elementos como un segundo testimonio de reconocimiento directo en el centro de tortura de su actuación. El primer testimonio estaba hacía 1 año y medio en esta causa, que ya tiene 2 años y medio de curso, y es el de Mario Ítalo Moreni, que tiene muchos detalles directos, impresionantes, de cómo actuaron Silveira, otros de este equipo de torturadores, y en particular directamente el doctor Martín Gutiérrez. Pero además, en diciembre nos enteramos que en otra causa, hacía un tiempo, otro de los torturados, de los 600, Luis Santo, había dado elementos directos de detalles de Martín Gutiérrez, y le pedimos que viniera y declaró en diciembre. Entonces declaró también elementos directos de actuación de Martín Gutiérrez. Quiere decir, bueno, Martín Gutiérrez no se presentó a la citación del 5 de diciembre ni dio ningún tipo de explicaciones. Vino la feria judicial y nosotros, antes de la feria, las denunciantes, con nuestro abogado patrocinante, el doctor Federico Álvarez Petraglia,
hicimos una solicitud de varias medidas complementarias, ampliatorias y testimoniales, entre ellas la de propio Santos, que declaró, pero también pedir antecedentes a el Sindicato Médico del Uruguay y Federación Médica del Interior, también incorporar el libro del expresidente de FEMI, el doctor Gregorio Martirena, que vive actualmente en Minas, retirado, aquejado de mal de salud en este momento, que tiene un libro, Uruguay, los médicos y la tortura. Y él repasa toda esa investigación que se hizo a la salida de la dictadura, sobre 84-85, entre esas dos instituciones y una comisión de notables, de abogados y algo de estudiantes. Se hizo una especie de comisión de ética, que no había un organismo de ese tipo. Y se recogieron como 70, 80 o 90, no me acuerdo bien el número de denuncias y referencias de varios de los 600 médicos que Martirena señala que actuaron en el ejército bajo dictadura, y a su juicio todos tienen responsabilidad porque eran obligados a procedimientos no ajustados a la ética médica en distintos grados que hay que investigar, y lo que querían era eso. Entonces llegaron a investigar, dice, 12 casos que concluyeron positivamente, y se clausuraron los procedimientos con gran preocupación de algunos médicos, entre ellos Martirena, y también un viejo militante del sindicato médico, Liber Mandresi, que también era y es una de las personas que fueron torturadas entre esas 600 en el principal centro de tortura y después confinado en el penal de Libertad. Liber Mandresi fue llamado ahora a declarar sobre ese contexto de investigación de médicos que quedó abrupto, no tanto por reconocimiento o no de Martín Gutiérrez, pero sí del contexto, y pudimos determinar con ellos, Martirena y Mandresi, dos cosas interesantes que incorporamos a esta ampliación de denuncia antes de la feria. Una, que había todo eso que no se investigó, que quedó depositado en un cofre Ford del Banco República a nombre de estas dos instituciones simultáneamente. Dos, que había un informe muy importante de un médico norteamericano enviado por los organismos médicos norteamericanos democráticos, Brush se llama, que vino a fines del año 85, estuvo 2 semanas y publicó en el 86 en la revista médica JAMA, de más de un siglo de antigüedad, de Estados Unidos, un informe especial sobre los médicos y la tortura en Uruguay. Y ahí menciona 6 veces a Martín Gutiérrez en distintas entradas y otras situaciones, en esas 4 o 5 páginas que han sido traducidas del inglés al español y que presentamos a la causa. Y dimos todas las referencias de quién era este especialista en 2 universidades, un catedrático norteamericano, y a su vez cómo ha seguido actuando al punto que en el 2008 aparece como asesor en el aspecto de sanidad de la campaña presidencial de Obama. Y damos las referencias que aparecen en internet para que se considere pedir su concurso ratificatorio de los muchos elementos que da en este informe y posiblemente ampliatorio. Es de enorme interés, entre otras cosas. En varias conversaciones que me parece que estuvo con Martín Gutiérrez y que lo cita, aparece como alto asesor de la Junta Gobernante. Ya no psiquiatra, al comienzo psiquiatra, dice en una parte del penal de Libertad, después alto asesor, bien entendido, era el especialista en aplicar los métodos sistemáticos de destrucción de prisioneros políticos, ya sea en los centros de tortura donde hay reconocimiento que actuó, y actuó crudamente, no solamente como un asesor más, poniendo todo el empeño en el mismo ejercicio de la tortura, como vamos a demostrarlo en esta causa con más detalle de los testigos,
Pero también antes hay varias referencias que vamos a ajustar de otras causas, como que antes de la dictadura mismo, en 1972, en la cuartel de Paso Los Toros, estuvo interrogando prisioneros y también actuando en el penal de mujeres. Bien, entonces, lo que codificamos ante la justicia con unos antecedentes que yo trabajé internacionalmente, una investigación, porque después de todo lo que denuncié y también la expatriación obligatoria hacia el exterior, felizmente Suecia, que me permitió recuperarme y trabajar como periodista. Hice una indagación internacional sobre los métodos estos que nosotros sufrimos y que también afectaban a los propios militares, porque era muy curioso ver que en su vida, a nuestra vigilancia, ellos mismos tenían una cantidad de hitos y modales y destrato, y uno podía deducir que muchas veces nos trasladaban automáticamente el destrato despersonalizador, horriblemente manipulador, que ellos han sufrido en su vida militar. Y eso es una percepción obligada y que a mí me produjo muchos interrogantes. La necesidad de explicar en Suecia cómo un ejército que aparentemente era el más democrático de América, junto al país más democrático de América, el primer estado de bienestar del mundo, todo eso eran referentes en ciencias políticas y en el debate. Cómo parece de la noche a la mañana un ejército se convirtiera en torturador, carcelero de todo su propio pueblo, era muy difícil de explicar para nosotros mismos, y más para afuera. Y la verdad que yo tuve que hacer esta investigación, tomé muchos elementos de la dictadura de los coroneles griegos, un documental, un juicio, estudios académicos, los testimonios de chilenos, de argentinos, de griegos, los uruguayos, algunos desertores, mi propio conocimiento, y publiqué en una revista cultural en Suecia, que ahora los originales de eso, por primera vez, yo lo pongo en circulación en Uruguay, y son los métodos para embrutecer militares y destruir prisioneros políticos. Y todos esos métodos revelan conocimientos sacados de la psicología conductista, behaviorista, del aprendizaje, codificados desde los centros operativos en la materia en Estados Unidos, que era donde nació esta escuela, en psicología en general. No es necesariamente torturador la escuela, pero la aplicación del conocimiento de psicología y psiquiatría es un elemento muy importante en el método también para embrutecer militares, con la despersonalización, la desensibilización, los actos reflejos, pero en el caso de los prisioneros es muy claro. Entonces, la presencia de un psiquiatra que además tenía la voluntad expresa de aplicar el terrorismo de Estado por sus antecedentes, que también denunciamos y llamamos a la universidad a investigarlo y documentando la justicia, y eso está en proceso, demuestran que estamos ante un operador torturador de supercalificación, muy peligroso en el pasado y muy peligroso en el presente, más si sigue ejerciendo con su título de tratamiento de las cosas más delicadas de los seres humanos, que son sus psiquis y sus problemas en la psique, como lo hace un psiquiatra. Además tiene empresas públicas, tiene contratos con el gobierno. Entonces nosotros creemos que se inicia no solamente por el lado judicial, que va a seguir, porque el tribunal va a rechazar sin duda en un tiempo más allá, más acá, y se van a retomar las actuaciones y se van a profundizar, no solamente ahí, sino que en otros ámbitos sociales, universitarios, gremiales de la profesión, en psicología, en psiquiatría, en muchos ambientes. Nosotros vamos a convocar reflexión, y yo voy a divulgar un poco más los resultados de esta investigación, que demuestra también que los propios militares están siendo manipulados, pero no en grados tan extremos como los prisioneros políticos fuimos. Pues para los militares era condicionarlos, para los prisioneros políticos era quebrarnos, destruirnos, y por lo visto no lo lograron. Rodolfo Poble, gracias por estar en Gente en Obra, y bueno, y estaremos en contacto para ampliar toda esta información. Bueno, encantado, y yo le quiero agradecer la consecuencia, han estado en cada instancia importante, y cuenten a más. Vamos a ver si podemos ampliar, no en casos tan dramáticos como judiciales, que sí, que sí, no, sino mover más elementos de la sociedad en análisis, porque esto compete también a la educación.
compete a la relación padre-hijo, en el aula, a toda autoridad el tema de la manipulación. Y si esa autoridad de violencia compete mucho, y hay que ver y controlar cómo se están aplicando los métodos de despersonalización y condicionamiento operativo, y no descartar que cualquiera de estos cuadros en cualquier momento puedan ante una orden ejercer esta violencia extrema de la tortura.